la situación que tenemos con el gobierno metropolitano, es decir, la alcaldía y EPM. EPM, yo como editor de Finance Colombia, que es el único periódico en inglés enfocado al sector financiero de Colombia, muchos de nuestros lectores que son los inversionistas internacionales, inversionistas institucionales que son compradores y inversionistas en los bonos de EPM, pero también como alguien, como yo, como un consumidor que cuento con EPM por luz, que cuento contigo por el internet. Hay mucha preocupación en lo que está pasando y quiero entender su punto de vista. Hemos tenido ahora 4 gerentes en el último año de EPM y los inversionistas nos preguntan, uno, si EPM está en el peligro o no, si EPM tiene la capacidad de como contestar por sus bonos y sus deudas. Y quiero su opinión sobre la incertidumbre, no solamente de gestión. Hemos también tenido Simpro aquí en nuestros, pues en entrevista con nosotros. Pero lo que está pasando con Ituango, usted ha pronunciado mucho en sus redes, pero también como concejal de Medellín. Quiero su opinión lo que más se preocupa de la situación aquí entre EPM y la ciudad de Medellín, su dueño. Perfecto, Lorena. A ver, EPM, tú lo sabes, siempre se dice que EPM es la joya de la corona de Medellín, ¿cierto? Se refiere a que es una empresa pública que es muy exitosa y le entrega muchos recursos a Medellín. Esto, hay que decirlo, es muy raro, ¿cierto? Es muy particular. Tú sabes que en los últimos 40 años, pues, la tendencia al neoliberalismo era decir el sector público no es eficiente para manejar empresas y para prestar servicios, vendan todo, que los que saben son los privados, ¿cierto? Eso es la historia de Occidente en los últimos 40 años. EPM no hizo eso, ¿cierto? No se vendió a los privados, sino que se mantuvo pública y logró ser exitosa. ¿Pero por qué? Yo creo que ahí es donde vale la pena, pues por eso te cuento esta historia, porque EPM sí permitió que los privados le enseñaran a manejar las cosas eficientemente, ¿cierto? Ese aprendizaje, esas reglas de cómo hacer que una empresa pública sea eficiente y no sea permeada permanentemente por los intereses del político de turno, es lo que llamamos el gobierno corporativo, ¿cierto? Son las reglas de juego. Vea, para que la empresa funcione, esto va a ser así. No es lo que le dé la gana al alcalde, es así. ¿Listo? Y con esas reglas que las hemos ido construyendo pues durante 50, 60 años, EPM se convierte en la segunda empresa pública más grande del país después de Ecopetrol y yo creo que debe ser la empresa de prestación de servicios públicos más exitosa de toda Latinoamérica. Creo, no tengo referencia de otra que la iguale. Entonces, la historia del éxito de empresas públicas ha estado basada en gran parte en esa comprensión de que si bien es pública, no puede manejarse como lo manejan los políticos en cualquier momento. Además, en los últimos 20 años, EPM ha tenido una expansión grande ya en el mercado internacional. ¿Sí? Antes EPM únicamente prestaba servicios acá, de pronto un municipio vecino. Ha crecido en Colombia, o sea, tenemos Aguas de Urabá, tenemos un montón de otras filiales, acabamos de comprar todo el agua de la prestación ¿no? de electricidad de Caribe, ¿cierto? Pero también hemos crecido como una multinacional, que ha sido interesante, y de ahí proviene más o menos un tercio, si no estoy mal, de las utilidades de EPM, de los negocios en el exterior. Entonces, lo primero hay que reconocer una historia de éxito en EPM. Sí. Ahora bien, cuando uno se lanza al mercado internacional, ¿cierto? Cuando ya no únicamente juegas de local, sino que sales a hacer negocios, a veces se gana y a veces se pierde.
Nada te garantiza que toda inversión que tú vas a hacer sea rentable. En ese proceso de expansión internacional, yo pienso que se han cometido errores. Listo. Hay ejemplos en Panamá y en México de inversiones malas. Hay unos ejemplos en Chile que no dieron el rendimiento esperado, pero yo creo que es parte o sea, sin duda hubo errores, pero también creo que es parte del juego de invertir, ¿cierto? Yo invierto, Sí, gano, pierdo, normal, así es el mundo, así es el cierto. capitalismo, pues. Hace muchísimos años se venía con la idea de hacer Hidroituango. Ese proyecto creo Ujú. que tiene 40 o 50 años. Hace 15 años por fin se materializó, se empezó la construcción hace 10. El proyecto de infraestructura realmente más grande de Colombia, es el que le va a suministrar al país, creo que un 15-20% de la energía que necesita Colombia. Entonces pues, no es cosa menor. Y todo iba muy bien hasta que sucedió lo que sucedió, ¿cierto? Sí, ¿De quién fue la culpa? No lo sé. No lo sé y no se ha sabido, ¿cierto? Y te lo digo, yo soy ingeniero civil. Y estuve allá antes y después del derrumbe pues, interno, y yo no sé, y en eso, ese trámite se está gestando, ¿cierto? De definir las responsabilidades, ver quién paga qué, eso se está haciendo. Sin embargo, pues el problema de Ituango llegó en un momento muy coyuntural del país. Eso fue hace ya 3 años, era en plena campaña presidencial. Entonces inmediatamente se volvió un tema muy apto para el debate político, para las acusaciones, porque obviamente un montón de políticos y exgobernantes de Medellín y de Antioquia pues, habían tenido que ver con EPM. Tú lo sabes, pues cierto, me refiero a Sergio Fajardo, Aníbal Gaviria. Entonces se volvió también un tema muy político. Y cuando las cosas se politizan en exceso, a veces empieza a faltarse a la verdad. ¿Listo? Y yo pienso que eso ha pasado. Esa, ese sismo, ese terremoto político que generó esto, fue aprovechado por algunas personas para venir a decir que era que empresas públicas de Medellín llevaba 20 años siendo muy mal manejada, que se estaban robando la plata, que ojo, que es que Hidroituango se cayó por la corrupción, que eso es culpa de aquel, de aquel, de aquel. Esto. Y uno de esos personajes fue Daniel Quintero, el alcalde. Él se montó sobre ese caballito y sobre eso construyó su idea, listo. Entonces, como la gente estaba muy brava porque se había caído el túnel en Hidroituango, entonces, se sintieron cercanos a ese discurso, digamos, de denuncia que hacía Daniel Quintero de una manera muy injusta, porque él nunca presentó datos, él siempre dijo que eran corruptos, pero nunca ha presentado una denuncia al día de hoy, ¿cierto? Llevan 1 año y medio gobernando. Y yo le pregunté a la gerencia de EPM, no hay una sola denuncia de corrupción en los exacto. últimos 5 o 10 años. No la hay. Listo, entonces él armó su campaña sobre eso y una vez ganó, pues mantiene ese discurso, ese relato de que era que EPM estaba muy mal manejada y que él va a llegar a salvarla. Listo. Eso es lo que le cuenta a la gente. Lo que yo pienso que hay por detrás es una cosa muy diferente. En los últimos 20 años, o hace 20 años, en Medellín hubo un golpe político. Es decir, las personas los partidos que estaban habituados a ser los gobernantes, perdieron las elecciones en Medellín y llegó un nuevo estilo de política acá, mucho más tecnocrática, si lo quieres, mucho más Ujú. transparente, mucho más de cara a la ciudadanía. Y eso que fue, digamos, la base de lo que muchos llaman en el mundo el milagro Medellín, ¿cierto? La transformación de Medellín, del miedo a la esperanza, toda la transformación física y social de Medellín, que en parte estuvo financiada por la plata de EPM. Ese movimiento político, ese sentir político, desplazó del poder a una cantidad de gente que estaba ahí, ¿cierto? Sí. Empezando, y te lo voy a decir con nombres propios, a Luis Pérez. Luis Pérez, que fue alcalde antes de Fajardo, Ujú.
y tuvo una cantidad de escándalos en EPM. Es que de hecho no vivíamos una crisis institucional en EPM tan grande desde quién, desde Luis Pérez. Entonces, esos grupos económicos y políticos que se vieron desplazados del poder en Medellín, pues siguieron creciendo en los demás municipios, en el resto de Antioquia, y ahora con Daniel Quintero apoyándolo de manera escondida, porque ellos saben que en Medellín no gana un político tradicional, sino que gana es un joven independiente. Entonces, apoyaron a Daniel Quintero a escondidas y ya que ganaron, entonces van es con la revancha. ¿Sí? Es una revancha. Sí, ajá. Vienen a quitar y a destruir lo que se hizo en 20 años. Pero no es solo hacerlo hoy, sino que lo hacen en retrospectiva. O sea, quieren destruir el relato que se ha construido en Medellín y en el mundo sobre cómo hemos logrado salir de la barbarie en que vivíamos en los años 90. Entonces, también una pelea política, económica, pero también histórica. Están intentando reescribir la historia de éxitos de la ciudad y de empresas públicas de Medellín. Entonces, detrás de lo que se está haciendo en EPM, a mi juicio, hay una revancha, ¿sí? Y una oportunidad gigante que encontraron de volver a coger el poder de una empresa tan grande, tan rentable, ¿cierto? Donde se manejan tantos recursos, donde hay tanta contratación como empresas públicas de Medellín y en particular del gran proyecto de Hidroituango, pues que sigue siendo un proyecto de billones y billones de pesos, Sí. y donde hay tanta plata, pues siempre debe ser fácil coger. Entonces, mi punto de vista es que eso es lo que ellos pretenden, ¿cierto? Recuperar eso y revancha. Pero ¿qué pasa? Que afortunadamente Empresas Públicas de Medellín es una empresa tan sólida, ¿sí? Tan querida y tan amada, tiene un personal administrativo tan comprometido, ¿listo? Que han, que han seguido protegiendo la empresa frente a este Ujú. nuevo gobierno. Un gobierno que además, y tú mismo lo dijiste, si en un año y medio ha tenido 4 gerentes, es que aparte de que sus intenciones no son nobles, yo no creo que tengan intenciones nobles, además de eso, son malos administradores. ¿Sí? No de otra forma se explica que tú tengas 4 gerentes en un año y medio. Ellos pretenden echarle la culpa dizque a la oposición. Listo, pero hay que recordar que el primer gerente, él lo nombró, él lo echó, Ujú. su amigo, su mentor político, él lo echó y hoy lo tiene demandado. ¿Sí? El exgerente Sí. Aguilar. Entonces, Ajá. dicen que es culpa de nosotros, que es culpa de la oposición, que es culpa de los corruptos, que es culpa de Fajardo, de Uribe. Él mismo crea los problemas. Y esa es una marca, ya más allá de EPM, debo decirlo, eso es, yo lo llamo el bombero pirómano. Una Él, cosa que veo curioso, quiero preguntar. EPM es una empresa de multibillones de dólares. Y eso, en general, es una compañía que busca una cosa clave de EPM es que aunque la ciudad es el dueño, la gobernación de EPM, es decir, como los gerentes han sido profesionales, ingenieros, expertos en energía eléctrica o como servicios públicos y esos tipos de cosas. Pero una cosa que yo vi que cuando nombraron, cuando reemplazaron la junta directiva, había muchas personas, imagino que son personas respetables, honorables, pero muy poco, nadie como calificada en gobernanza corporativa. Nadie, es como el alcalde tiene una misión de hacer enemigos de las empresas más grandes de Antioquia, hablando de como Bancolombia, Sura, Nutresa, y cualquier persona que critica a él, um, es como él dice que tú estás como con ellos. Yo personalmente no conozco ningún dirigente, yo tengo mi seguro de Sura para ser como transparente, mi seguro y como tu cuenta de personal. Bancolombia. Sí, y Y entonces, ya, aparte de eso, no tengo ninguna palanca con nadie. Ojalá si ellos quieren pautar en Finance Colombia, bien pueda, pero hasta el momento no tenemos vínculos con nadie. Pero mi pregunta, nosotros también hemos pedido muchas veces al alcalde, ofrecieron como espacio para la entrevista como a usted, como también Simpro ha dado la cara y la señora doctora Olga Lucía me explicó como su punto de vista.
pero mi pregunta es que yo veo una cosa que veo preocupante es como la última persona que renunció tuvo experiencia en un micropyme de algo de CNC Gold, tuvo como unos bajos cargos en unas compañías, pero no tuvo 0.0 de experiencia en liderar ni un departamento en una empresa grande y le va a confiar con una empresa de multinacional. Ahora este hombre imagino que es alguien también respetable, honorable, no sé nada de él, es un ingeniero, por lo menos es un ingeniero civil, pero y me parece que tiene mucha palanca, mucha experiencia dentro de los gobiernos, ha tenido muchos puestos del gobierno, pero no veo mucha experiencia como ejecutivo, como dirigente de empresas grandes, sea públicos o privados. La junta directiva, yo veo como hay como docentes preescolares y eso es honorable. Yo soy de familia de docentes, de activistas de comunidad, que también es bueno, importante, respetable. Pero lo que no veo, es importante tener un balance, pero lo que no veo es ningunos como personas con mucha experiencia como actual que en su historia, en su hoja de vida, han sido ejecutivos de empresas grandes, sea de Medellín, sea de otras partes de Colombia, sea de otros países. En general, las empresas grandes, no por ser como oligarquía o algo así, pero para tener gente que sabe, es como si yo tengo un barco, yo quiero un capitán que sabe cómo conducir un barco. Y tu barco es muy, y tu barco es muy grande, necesitas el mejor capitán de barcos grandes. Sí, entonces una cosa que yo veo y quiero su opinión es si tenemos bastante, como dicen en inglés, checks and balances, es decir, como las claves y balances como para mantener independencia de EPM. Si es el caso, ¿por qué? Y si no es el caso, ¿qué hay que cambiar? ¿Qué podemos hacer? Entonces, yo la verdad creo que lo que están haciendo es destruir ese Ujú, sistema ese balance, ¿cierto? ujú, Eh, Cuando se cambia toda la junta directiva, recordemos que la junta directiva renunció, ¿cierto? Incluidos los que el mismo alcalde había nombrado, renunció. Entonces él pone una junta directiva entera, ha llevado, digamos que hay algo que a mí me parece que es bueno para el gerente y es los vicepresidentes que tiene PM, hay unas vicepresidencias sólidas, ¿cierto? Ahí también han empezado a hacer cambios. Entonces yo pienso que lo que están haciendo es desmontar ese sistema de pesos y contrapesos, desmontar lo que se había hecho con el gobierno corporativo, esas reglas de cómo se maneja esto, ¿cierto? Cómo se elige una junta directiva. Yo pienso que ellos están desmontando todo esto. sí, Es decir, están desmontando lo que le había permitido a EPM ser exitosa, lo que le había permitido a EPM ser una empresa pública eficiente, que es muy raro, tú sabes que es muy raro. ¿Sí? Entonces, para mí están borrando lo que nos había permitido lograr allá, ¿sí? Acomodando entonces para que no haya pesos y contrapesos. ¿Qué dijo el alcalde cuando echó al gerente, a su amigo? ¿Te acuerdas lo que dijo? Dijo, necesito un gerente que me copie más. exacto, Es eso, entonces exacto. no es solo al gerente, él necesita un gerente que le copie más, una junta directiva que le copie más, unos vicepresidentes que le copien más. Listo, entonces vamos hacia atrás, no hacia la empresa eficiente con un gobierno corporativo transversal y horizontal, sino el esquema clásico de el político es el que manda y el que dice todo, aunque no sepa. Para mí estamos en ese camino y me parece que vamos mal. Ahora, ¿qué podemos hacer y qué estamos haciendo? Nuevamente dos cosas. Primero, desde lo político ha habido un control estricto, denuncias. Fíjate que este último gerente, que tú decías que no tenía experiencia de nada, ¿por qué tuvo que salirse a los 3 días? Porque el control político demostró que no estaba calificado y que además estaba mintiendo en su hoja de vida y en sus diplomas. Listo, entonces hay un tema relativo al control político que por lo menos le dice al alcalde, un momento, usted aquí no puede hacer lo que le dé la gana. Y por otro lado, también hay un control ciudadano, una veeduría ciudadana, con muchísima gente investigando, indagando. Ahí también voy a meter a la gente de Simpro, el mismo sindicato. ¿Quién sabe más de adentro?
de EPM que el sindicato. Entonces yo creo que la mala actuación de Daniel Quintero como alcalde en general y en EPM en particular ha hecho despertar a a la ciudadanía que protesta, pero también a la ciudadanía política. Y eso, ese es el nuevo equilibrio, ese es el nuevo contrapeso. Listo, Ujú. ya no es interno, sino que es externo. Y finalmente, también debo decirlo, lo decía ahora, EPM de todas maneras tiene una historia, un know-how, ¿cierto? Un conocimiento, unos funcionarios que, pues yo no voy a decir que EPM funciona sola por inercia, pero que sí, digamos, garantizan un cierto respeto y una cierta continuidad de las buenas prácticas. Yo espero y estoy convencido de que EPM sobrevive a esta mala alcaldía, la va a sobrevivir. Pero para que sobreviva, nos toca a todos seguir haciendo lo que estamos haciendo y es decirle al alcalde, cuidado que usted aquí no hace lo que quiera. Esa es la solución que yo veo, Lorena. Wow. Una cosa, ha sido muy generoso con su tiempo. Tengo dos más preguntas. Uno es que cuando agendamos esta entrevista fue antes de todos los eventos del último fin de semana. Que pasan Em, muchas cosas, ¿cierto? Todo va muy rápido. sí, Pasan muchas pero cosas. quiero preguntar, es algo curioso porque básicamente Colombia, el pueblo ha rechazado y tenemos una situación en Colombia en cuando hay mucha polarización en lo político. Yo como gringo hemos visto la misma cosa en Estados Unidos. Em, y yo veo que está pasando en general en las Américas. En Perú tenemos a alguien de ultraderechista contra alguien de ultraizquierda. Y hay Sí, personas que están en el centro, centristas o un poco izquierda, un poco derecha, que casi no tienen que pierden su voz. Ahora que el pueblo ha rechazado esta reforma tributaria, pero Colombia obviamente está enfrentando un déficit fiscal, un gran hueco, un gran problema que está poniendo en peligro su situación fiscal, su crédito internacional. Y creo que hay muchos colombianos como en la calle que no entienden, no digo que por un lado u otro, pero que eso implica para el peso, que ya ha caído el peso, que será sí, mucho más costoso buscar como financiamiento, que será mucho más costoso importar productos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasos puede hacer el gobierno, no solamente en Medellín, pero hablando más a nivel nacional? Tenemos elecciones en el próximo año. Yo he visto como has dicho en Twitter, su cuento que es de Valjo. Voy a publicar el artículo para que la gente que te pueda seguir, pero un cambio de actitud, obviamente cambios en el comportamiento de la policía, pero también qué se puede hacer el gobierno nacional, porque hay que reformar, sí, Colombia tiene que hacer un paquete, un paquetazo tributario de una manera u otra. Entonces, ¿cómo sería el sendero adelante, el camino adelante? Sea no hablando específicamente de un gobierno u otro, pero ¿qué se puede hacer para rectificar la bueno, situación y avanzar? mira, bueno, Lore, lo primero es que hay que recordar que las protestas que estamos viendo no son Ujú. únicamente por la reforma tributaria. Recordemos que Exacto. tú ya estabas aquí en 2019, al final ya había protestas masivas, a principio del 2020 también, y lo único que Ujú, detuvo eso fue el coronavirus. ¿Listo? Entonces yo ujú. creo que la reforma tributaria solo sirvió como un nuevo detonante, ¿sí? Un nuevo Sí. trigger de lo que ya venía sucediendo. Entonces, la gente no está en la calle por la reforma tributaria, es por una cantidad de cosas, ¿cierto? La gente se siente mal gobernada, la gente siente que la inequidad en Colombia es muy grave. Además, ya hay Ujú, unas ciudadanías diferentes a las de hace 20 años, ¿cierto? Ya la gente es mucho más exigente, mucho más cooperativa. Mira, yo te pongo un ejemplo muy bobito. Yo nací en el 79, listo. O sea, yo crecí en la Medellín muy peligrosa. ujú, Cuando yo era joven, o sea, hasta los 22 años que viví en Medellín, luego me fui a estudiar a Francia,
Yo nunca fui a una protesta. Nosotros no protestábamos. Nos daba miedo salir a protestar a mi generación. Qué Sí. miedo en Medellín. Uno salía a protestar y lo mataban. Esta generación de ahora ya no tiene ese miedo. Listo. Entonces también estamos, digamos, haciendo uso de esa ciudadanía política que antes no nos parecía. Entonces, pero te lo digo como contexto para no creer que el único problema es la reforma tributaria. Listo, la gente está molesta por una cantidad de cosas y lo que ha estado sucediendo, lo único que ha hecho es aumentar la molestia de la gente. Esto creo que estamos como en 70 desaparecidos, creo que han muerto 20, 30 personas en manos de la policía. Eso no es la reforma tributaria, es el cansancio de la gente de decir nos están gobernando mal y nos están gobernando a las patadas. Sí. Ahora, ¿qué puede hacer el gobierno? Yo entiendo la necesidad de una reforma, ¿sí? Pero hay que decir una cosa. Primero, esta sería la tercera reforma tributaria de este gobierno en 3 años. Como que, entonces, segundo, uno puede entender que se necesite una reforma tributaria porque hay una crisis y todo. Pero cuando te dicen que tú tienes que dar más plata, pero por otro lado te muestran que la plata se está invirtiendo mal, se está perdiendo en corrupción, entonces uno dice, ¿por qué? ¿Cierto? Como que y entonces. Otra cosa, anunciaron una compra billonaria de material de guerra. Ujú, sí. Creo que 10, 12 billones de pesos en aviones y tanques. Realmente eso es lo que necesitamos. Eso, la gente está muriendo de hambre, hay una crisis de salud, no hay suficientes vacunas, los negocios están quebrando, la gente está sin empleo. ¿Será que comprar 10 billones de pesos en material de guerra sí es lo primero? Ellos lo explican que la gente no va a entender, y yo tampoco lo entiendo, que sea más importante comprar Ujú. un avión de guerra, que proponerle ayudas y salidas económicas a la gente. El gobierno tiene ese problema y es un gobierno además que no tiene mucha legitimidad y al que apenas le queda un año. Yo entiendo que la situación es muy difícil, no les tengo la respuesta, pero sí creo que lo primero que tienen que hacer es convocar a todas las fuerzas políticas y fuerzas, digamos, también gremiales y ciudadanas e intentar una reforma que tal vez no sea tan ambiciosa, pero que sí genere consenso y que esté acompañada de unas medidas de austeridad, pero Ujú. austeridad no representada en recortar la inversión social, sino el gasto de funcionamiento, ¿sí? Porque la gente tampoco entiende que un senador se gane 30 millones de pesos, la gente no entiende muchos despilfarros, entonces creo que la solución ahora no es únicamente técnica, la solución no es de economistas, no es el economista que haga la mejor reforma tributaria, ¿sí? Es una solución técnico-política. Ujú. Tiene que contar con el respaldo de fuerzas políticas para que la gente se calme y entienda que lo que vamos a hacer es necesario, es bueno y es justo. Esa es Sí. la respuesta que se me ocurre, Loren. Y no han hecho eso hasta ahora, pues, como es que pusieron la cosa sin venderlo al pueblo y cuando van a venderlo meten la pata hablando de huevos de 1800. Mire, Exacto. yo no Han sido, entiendo cómo, han sido muy cómo torpes. alguien... Pero mira, es que mira, lo del huevo, de hecho, se ha vuelto el Ujú. símbolo del disgusto de la gente. Y es que si no sabes cuánto valen los huevos para el ciudadano de a pie, ¿Cómo vas a ¿cómo, imponer en ellos? cómo No vas a, estás cómo vas a calificado hablar de para... impuestos? Entonces la gente tiene toda la razón de estar muy molesta, muy molesta. Eh, y lo peor es que retiraron la reforma y el presidente lo que está haciendo, al parecer, ayer u hoy, es convocar a las fuerzas políticas aliadas a él para discutir esto. O sea, los mismos con las mismas. O sea, estamos caminando hacia el mismo error. La gente no es boba, la gente se da cuenta y va a seguir molesta. Al revés, tiene que como pedir, es algo curioso. Yo creo que el mismo problema que tenemos en Estados Unidos ahora, en los últimos como 2 o 3 administraciones, eso fue culpa de Trump, eso fue culpa de Obama, es que no hablaron con los otros. Pero si vas más allá, cuando Reagan, que fue republicano, y Tip O'Neill, que fue presidente del Congreso, como Speaker de House, como digamos, ellos eran opuestos, pero reunieron y entre ellos negociaron todo. Mire,
tú quieres tanta mantequilla y tú quieres tantas como armas contra Rusia, lo que sea. Y ellos llegaron después, como no son como amigos, no son parceros, como digamos aquí, pero ellos opuestos, pero no enemigos, negociaron. Lo más que tiene que hacer es negociar con los opuestos, no con los que ya tienen Claro, es que aliados, eso es ¿no? la política. Eso es la política, es hablar Exacto. con la gente que piensa diferente, El intentar arte de resolver lo cosas posible. buenas. Eso llega Pero a no, mi última pregunta porque tú has sido muy generoso con su tiempo. Aquí como la gente en Medellín, usted es muy conocido en Medellín, pero para nuestros lectores tenemos como 30% en Colombia, pero más en el exterior, pero que tienen interés aquí, que son inversionistas en las compañías colombianas, que son inversionistas en las deudas municipales de Medellín, de EPM, de bonos soberanos de Colombia. Buscan oportunidades cada vez más, abren compañías en Ruta N, y aquí en Medellín conozco tantas empresas que han ubicado aquí. ¿Quién es, ¿Quién es Daniel Carvalho? Si cuenten de nosotros para que los inversionistas y la gente en el exterior entienden como más o menos su curul y su historia y sus afiliaciones políticas y para que la gente dice, oh, él es el enemigo de Quintero, no, él es uribista o él es petrista o él es quién sabe. Y quizá claro, no es que es malo ser uribista o petrista, claro. eso no es mi punto, pero para que la gente entiende su punto de vista de quién eres. Bueno, te lo respondo rápido. Daniel Carvalho Mejía es mi nombre, tengo 42 años, nací en Medellín, eh, viví toda mi juventud en Medellín, estudié ingeniería civil y después de graduarme como ingeniero me fui a vivir a París, donde hice una maestría en urbanismo con énfasis en desarrollo sostenible y después de 8 años de vida en París regresé a Medellín justamente porque en Medellín el urbanismo estaba siendo protagonista de la transformación de la ciudad. Llegué, nunca me interesó la política, debo decirlo, nunca me interesó, pero cuando regresé a Colombia entendí que Medellín se había transformado gracias a la voluntad política. Entonces empecé a entender la importancia de la política, me empecé a involucrar en una cantidad de causas. Sí, mira que hoy en día la política es muy un tema de causas, más que de partidos o de ideologías, entonces me involucré con las causas ambientalistas, con causas culturales, con causas deportivas, y eso me fue dando eso, pues más mi perfil académico, me fue dando un reconocimiento en la ciudad que en un momento dado me hizo darme cuenta de que esos temas y esas causas que yo defendía en foros académicos y ciudadanos no tenían una representación en el escenario político local. Nadie estaba hablando de lo que yo quería que se hablara. ¿Listo? Y yo dije, ¿por qué no? ¿Por qué no yo? Entonces, Ujú. como nunca había tenido ninguna afiliación partidista, me metí en un movimiento independiente, ¿sí? Recogiendo firmas, sin padrinos, hice la campaña más barata me gasté 10 millones de pesos apenas en una campaña. Impresionante. Gente que se gasta 200 o 300. Con 10 Sí. millones en una campaña basada en redes sociales gané hace 6 años y repetí, ¿cierto? Gané una segunda vez en las segundas elecciones. Entonces, lo que he hecho allí es llevar ese conocimiento técnico, pero también el conocimiento, digamos, del activista de la calle, llevarlo al consejo. Digamos que es un perfil eh, interesante porque combina realmente, o sea, como me decía, es raro que la gente tenga este pelo, ¿cierto? Hay gente que dice como que, ay, ese pelo tan raro, sí, pero también tengo diplomas de la Universidad de París, ¿me entendés? Entonces es Ujú. como la calle y la academia se mezclan en mí. Y si me tuviera que definir ideológicamente, Loren, yo soy una persona de centro. ¿Sí? No comulgo con los extremos, creo que el discurso polarizante nos hace un daño horrible y es leña para la violencia. Entonces, en mi Sí. discurso y en mis posturas, me considero que soy de un centro, sí, ideológicamente de centro. Ujú. Eh, ya esa es como mi hoja de vida rápida. Excelente, ¿no? Entonces, como el sistema en Medellín
¿Ganaste por una comuna específica o para la ciudad entera? En Medellín, todos los concejales somos de toda la ciudad, no hay distritos, no está repartido. Ok, entonces, Yo soy concejal de toda la ciudad. ¿Qué hago? Me enfoco en unos temas, que son aquellos temas en los que yo, es cierto, entonces me enfoco en sostenibilidad, en creatividad de cultura, en diversidad y equidad de género, y en temas asociados al fútbol también, porque soy líder de una barra de fútbol. Entonces, de Nacional o de Medellín. no, del Medellín, el Nacional no, muy malo, Loren. No vamos a decir a mi suegra. Nacional están los blanquitos. Excelente. Bueno, mire, muchas gracias por todo su tiempo. Espero que esta no es la última vez que apareces en Finance Colombia.